soy Diego Hernández y junto a mis compañeras Diana y Daniela te vamos a hablar sobre la revisoría fiscal en el fraude y la corrupción en Colombia. Para principios de año, Colombia recibió una noticia que no le agradó a muchos. Fue catalogado como el país más corrupto del mundo. Esta noticia causó que entidades como la Contraloría General de la Nación emitieran comunicados asegurando que iban a mejorar sus sistemas de control a las empresas públicas. Sin embargo, hoy, en medio de la cuarentena por el COVID-19, existen 10 alcaldes y 14 gobernadores que están siendo investigados por presunta corrupción en contratación de alimentos para los más vulnerables. Pero a pesar de los grandes avances, muchos colombianos hoy sabemos que la corrupción en Colombia no va a desaparecer. Y aquí es donde nos preguntamos, si existen revisores fiscales en Colombia y la Contraloría General de la Nación, ¿por qué se siguen presentando estos casos? ¿Qué es lo que está fallando realmente? Por eso, hoy te vamos a hablar del revisor fiscal y de las herramientas que tiene, pero también las dificultades que enfrenta en su trabajo de auditoría. Para esto nos basamos en la NIE 240, que nos dice que el fraude son esos errores que existen en los estados financieros, pero que fueron puestos ahí con intención, a diferencia del error que se presenta en la operación del negocio. A diferencia de la corrupción, que es el uso indebido de los recursos públicos que administra el gobierno. Los proyectos de obra pública en Colombia deben contar con un revisor fiscal que pueda velar porque los recursos que se destinaron para el proyecto se estén gastando de manera adecuada. Y si se supone que el trabajo del revisor es velar porque los recursos se gasten efectivamente, podríamos culpar al revisor fiscal por no darse cuenta de las transacciones malintencionadas que se hacen. Pero la verdad, encontrar este tipo de transacciones no es tarea fácil, porque muchas se hacen de una manera tan enredada que a veces pareciera que fueran legales. Y aunque el revisor fiscal, de acuerdo con la NIA 240, cuenta con un sinfín de herramientas, encontramos dos de los que te vamos a hablar brevemente. Uno es la experiencia que tiene el revisor fiscal en el sector de la empresa que está auditando, que le permite ir más allá en su revisión que cualquier otro profesional podría llegar. Y el otro es quizá el más importante, el escepticismo profesional, que no es más sino la duda con todo lo que se encuentra en la organización. Lo anterior no quiere decir que todo lo que esté en la empresa esté mal, pero sí quiere decir que el revisor fiscal no tiene que dar nada por sentado. Sin embargo, el revisor fiscal no puede revisar el 100% de las transacciones económicas de una empresa. Es más, su trabajo se basa en una muestra de todas las transacciones que se hicieron. Por eso, es tan complicado poder encontrar esos acontecimientos que reflejan fraude o actos de corrupción en una organización. A continuación, mis compañeras les van a contar un poco más sobre las historias que ha vivido Colombia en actos de corrupción. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Barbosa y el tema que vamos a tratar se llama fraude y corrupción. Hoy voy a hablar de los casos de corrupción que existen en Colombia. Nos damos cuenta que en Colombia la corrupción siempre va aumentando a pasar de los años. Tenemos un caso como lo es la Ruta del Sol y Odebrecht. Estos fueron contratos más de 500 billones de dólares, los cuales fueron falsos. Tenemos otro caso que es como el Hospital San Francisco en el Chocó. Nos damos cuenta que a medida que van aumentando estos casos, también van aumentando que las personas partícipes de estos casos de corrupción van aumentando sus estrategias para sí mismo poder tener la manera de delinquir en estos casos de corrupción y robarle la plata ya sea al gobierno y no poder empezar los casos que realmente necesitan este dinero. Tenemos en Colombia importantes nombramientos como lo son los alcaldes, los gobernadores, los líderes políticos y demás. Estos son muy importantes para nuestro país, tanto como para
pueblos, municipios, pero también en estos casos se ve mucho la corrupción, ya que ganan tanto dinero, aparte de eso les brindan plata, ya sea para educación, tecnología, para arreglar vías de municipios o de nuestra propia ciudad, en el caso de Bogotá, y ellos cogen una gran tajada. Como nos decía el ex senador Juan Carlos Sinisterra, este señor decía que es mejor, el mejor negocio que hay es la política, más no el narcotráfico, ya que es el dinero que nos deja la política, es mucho, ¿cómo decirlo? Como es mejor que el que deja un embarque de drogas. Entonces él decía que esto es mucho mejor y ya que es muy fácil para estas personas, ya sea una persona de buenos recursos, que tenga muy buena educación, que tenga todo, o sea, todos sus principios, es muy fácil de torcerla, por decirlo así, que esta persona cometa estos casos de corrupción. Vemos que la Contraloría General ha luchado muchísimo por encontrar casos de corrupción y ha hecho todo lo posible porque estos casos no queden en la impunidad y estas personas que cometen estos delitos cumplan su condena o su sanción de acuerdo al caso que hayan cometido de corrupción. También encontramos casos como el de la homofilia, el cual es el que roba dinero para nuestros niños y niñas de Colombia, que vemos que eso es algo muy importante para nuestro país, ya que muchos de nuestros niños y niñas no tienen cómo sustentarse a diario, como por ejemplo esas mesas comunes donde los niños se alimentan de lo que les da el Estado, pero vemos que les dan unos alimentos que no son nada aprovechosos para ellos o son alimentos dañados. Dado esto es porque se roban la plata para la alimentación de nuestros niños en Colombia. En el Congreso vemos que ellos invierten una gran proporción de dinero para recuperar todo ese dinero que ha sido robado, ya sea por nuestros alcaldes, gobernadores, toda esta gente que comete estos casos de corrupción. Ellos lo hacen con el fin de poder arreglar nuestras vías, nuestras localidades, cumplir todos los proyectos que se tenían en mente con ese dinero. Entonces ellos siempre están pendientes de todo esto y tienen que sacar y volver a sacar dinero para invertir en estas obras. De acuerdo a tantos casos de corrupción, de acuerdo a tantos casos que se han cometido de corrupción en Colombia, vemos que la Contraloría ha ganado grandes batallas, como lo son en el caso de Saludcop, el cual están dando una dura batalla para que ellos paguen 1.4 mil millones de pesos, también como lo es con Alvías para que pague 174 mil millones de pesos y como lo es la UACEP que pague 47 mil millones de pesos. De acuerdo a esto, el país ha estado como muy mal visto por tantos casos de corrupción y no va a ayudar a nuestro propio país, ya sea a los niños que tienen tanta pobreza, gente que no puede conseguir dinero, no puede conseguir trabajos, muchas cosas. Entonces, han dado unas sugerencias para que nuestro país pues luche contra esto, los cuales son, primero, dar una pelea para acabar con las contralorías locales y departamentales para así fortalecer el sistema de control fiscal. 2. Luchar para que la reforma política se apruebe a lista cerrada para elecciones. 3. Sanciones drásticas y efectivas como prohibir beneficios para quienes se apoderen de los recursos públicos. Cuarto, hacer una reforma a las regalías para evitar que sigan haciendo caja menor algunos gobernantes corruptos. Y quinto, blindar el sistema general de participantes para evitar que sigan robando tajadas de 30 billones de pesos que giran cada año para la educación y para la salud. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Diana Montero y siguiendo con el tema de fraude y corrupción y el rol del auditor
acuerdo a la NIA 240, conjuntamente con la NIA 200, que habla sobre los objetivos globales del auditor independiente y la realización o conducción de una auditoría conforme o de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Prácticamente esa NIA 240 desarrolla la forma de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material de debida o fraude. Incorrección son los errores que se pueden identificar en la información presentada por la entidad o la empresa. Estamos hablando de los errores de los estados financieros que pueden afectar o calificar nuestros resultados como revisores fiscales o auditores, llámese auditor interno o externo. En resumen, la NIA 240 es una guía del auditor para proceder a detectar situaciones sospechosas o de fraude, bajo los objetivos fundamentales que son el código de ética, que promueve una cultura ética, las reglas de conducta, las normas de comportamiento, el juicio profesional, que debe ser un juicio razonable, claro y de acuerdo a las normas de auditoría, y el escepticismo profesional, que es tomar una actitud que incluya un estado de alerta a las condiciones que puedan indicar un posible error debido a un fraude o equivocación afectando una evaluación crítica. ¿Y cómo podemos tener evidencia frente a un fraude? Y de acuerdo a esto, definitivamente tenemos que conocer primero al cliente, indagar, investigar, seleccionar y comprobar, detectar movimientos inusuales, como por ejemplo el efectivo, ya que es una de las áreas de más alto riesgo en todas las compañías. Determinar si hay o no hay fraude o error en los estados financieros.